marqué, me acordé. Ya, mentira, me avisaron aquí. En fin. Ya, les voy a compartir unas laminitas, ¿sí? Con el objetivo de la clase de hoy. Nosotros alcanzamos a ver un poquitito, muy poco, digamos, de elementos secundarios del triángulo. Ahí quedamos, ¿sí? El objetivo entonces es conocer, comprender y aplicar los elementos secundarios del triángulo. Tenemos unas decimitas aquí también, ¿eh? En matemática diferenciado, que no las hemos ocupado, parece. Y se les voy a enviar un correo a cada uno con su décima para ver qué hace con ella, ¿ya? Antes de cerrar el primer semestre. Ya, en fin, es un tema aparte. El objetivo entonces, como conocer, comprender y aplicar los elementos secundarios del triángulo. Mire, a lo mejor alcanzamos a ver esto un poquitito, ¿sí? Y quizá hicimos uno o dos ejercicios, no más, porque no lo incluí en la última prueba. Lo recuerdo bien. Entonces, comencemos con los elementos secundarios del triángulo, que quizás ya lo hemos visto un poquitito antes. El primer elemento va a corresponder a la altura, ¿ya? Y la altura es un segmento que es perpendicular, ¿ya? Que va desde un vértice al lado opuesto, ¿sí? Por ejemplo, supongamos un triangulillo. Ese, no me sirve este triángulo, ya filo. Este triángulo que está acá, mire, ahí, su altura en C, ya supongamos que ese es C, el vértice C, va a ser una recta que es perpendicular al lado opuesto del vértice, ¿sí? En el lugar donde, espera un poquito que me aparece una ventana amarilla, ahora sí. En el lugar donde se intersectan todas las alturas, porque va a haber una altura en C, una altura en A y una altura en el vértice B, ¿ya? La gracia es que tiene que ser perpendicular para que sea altura, ¿sí? Al lado opuesto. Donde se juntan todo, donde se intersectan el punto de intersección, entonces se llama ortocentro. El siguiente elemento secundario, ¿no es cierto?, del triángulo corresponde a la bisectriz, que esta ya es más común verla, ¿no es cierto?, o escucharla por lo menos. Es un trazo muy particular. ¿Por qué es particular? Porque divide al ángulo por el cual sale del vértice, ¿no es cierto?, en dos ángulos iguales, en dos ángulos congruentes, ¿sí? La bisectriz que sale del vértice C divide al ángulo gamma aquí en dos. La bisectriz que sale del ángulo A divide en dos partes iguales, ¿no es cierto?, al ángulo alfa. Y al triángulo, no sé, perdón, a la bisectriz que sale del vértice B, ¿no es cierto?, también divide al ángulo beta en dos partes iguales, y el lugar donde se intersectan, ¿no es cierto?, todas las bisectrices se llama incentro. ¿Ok? Mire, nunca cree usted que la bisectriz divide, como divide el ángulo en dos partes, también divide a este lado en dos partes, eso no, ¿ya? A menos que sea un triángulo isósceles, ¿ya? Perdón, equilátero. En ese caso, las bisectrices parten en dos partes iguales a la base del triángulo, ¿sí? La bisectriz solamente parte en dos partes iguales a los ángulos, ¿ya? No a la base aquí, ni acá tampoco, ni acá tampoco. Ok. El siguiente elemento secundario se llama transversal de gravedad, y también es un trazo, obviamente, que sale de un vértice, ¿no es cierto?, y este llega al punto medio. La transversal es como la bisectriz, pero en los lados del triángulo, ¿sí? En el lado opuesto del vértice del cual sale. Divide al lado opuesto en dos partes iguales. Llega aquí justo al punto medio. La transversal de A va a cortar al lado de C, ¿no es cierto?, en dos trazos iguales, dos trazos congruentes, ¿sí? Si el triángulo, esta observación es súper importante, súper importante. Si el triángulo ABC
es rectángulo en C, por ejemplo, este que ya tengo dibujadito ahí es rectángulo, ¿cierto? Y si es rectángulo en C, sería este B y este C, y esta es la transversal de gravedad, ¿sí? Entonces, este lado de aquí es igual a este lado de acá y es igual a este lado de acá. Solamente si el triángulo es rectángulo, en el vértice en el cual pasa, ¿ya? La transversal de gravedad. Si el triángulo entonces es un triángulo rectángulo, como ese que está ahí, por ejemplo, y yo trazo su transversal de gravedad justo donde está el ángulo que es recto, ¿sí? En C, bueno, este número puede, esta letra puede ser A también, da lo mismo, ¿ya? Eh, si yo trazo su transversal de gravedad entonces, va a tener que llegar al punto medio de esos dos lados, ¿sí? Por ejemplo, ahí supongamos que es el punto medio, ¿ya? ¿Y qué me dice esta propiedad? Que ese trazo de ahí es igual a este trazo de acá y es igual a este trazo de acá. Primero porque es transversal, entonces divide en dos partes iguales el lado opuesto del triángulo. Y se le suma esta, que es su transversal, tiene el mismo, se da, ¿no es cierto? Que se forman dos triángulos isósceles, miren, ese de ahí y ese de acá, ¿sí? En fin, eso es una observación o es un rasgo particular para el triángulo rectángulo, ¿ya? Con respecto a la transversal de gravedad. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta y si la hay, por favor, no duden en planteármela. Ok. El siguiente elemento secundario se llama simetral, ¿sí? Y esta es una recta perpendicular, ¿ok? Esta es una recta perpendicular que sale del punto medio del lado, ¿sí? De uno de los lados. Por ejemplo, este triángulo, esta base de este triángulo que está acá, yo la divido en dos trazos iguales y desde aquí tiene una recta perpendicular. No necesariamente va a llegar al vértice acá, ¿sí? No necesariamente va a llegar al vértice aquí, ¿ya? Porque parte del punto medio. Cuando llega al vértice solamente ese triángulo equilátero, ¿ya? El triángulo equilátero, la simetral va a llegar justo al vértice y va a ser la altura también, ¿sí? Ya que la altura es una recta perpendicular, igual que la simetral, también es una recta perpendicular, un trazo perpendicular, ¿sí? Pero la simetral divide en dos partes iguales, o sea, la simetral de este triángulo sería esta, ¿sí? Esa que está ahí sería una simetral, ¿ya? Disculpen lo recta de mi línea, pero bueno, se hace lo que se puede. Ok, entonces la simetral, la única gracia que tiene es que forma ángulo recto aquí, en la base, ¿sí? Porque es perpendicular. Y parte desde los puntos medios, ojo con eso, parte desde los puntos medios. También si el triángulo es isósceles y parte de la base del triángulo isósceles, también la simetral va a ser igual a la altura. En fin, eso lo vamos a ver más adelante en todo caso, estas propiedades especiales, para el triángulo isósceles y para el triángulo equilátero, ¿ya? Y finalmente, nos toca la mediana, ¿sí? La mediana es un segmento de recta que une los puntos medios de los lados del triángulo. Ojo, una mediana eh, intersecta los dos puntos medios de los lados del triángulo. Por ejemplo, ese lado de ahí, ese lado de ahí. Si yo digo que divido a este lado en dos partes iguales, en ese punto de ahí, divido a este lado en dos puntos iguales, perdón, en dos trazos iguales, en este punto de acá, ¿ya? Y trazo esta línea de aquí, esa línea de ahí se llama mediana. Y es súper especial, porque si yo trazo todas las medianas, ¿ya? Podría trazar una, sí, pero estudiémoslas todas, ¿ya? Va a pasar lo siguiente, va a pasar que el trazo FE, ese que está ahí, va a ser paralelo, la mediana que está acá va a ser paralelo a este lado del triángulo, el lado AB. Esta mediana que está acá, la mediana de F, ¿no es cierto? Va a ser paralela al lado BC, ¿no es cierto? Y esta mediana que está acá
va a ser paralela al lado AC del triángulo. O sea, da lo mismo. ¿Ya? Y va a formar 4 triángulos aquí congruentes. ¿Sí? 4 triángulos aquí congruentes, es decir, idénticos, iguales. Tienen los mismos ángulos estos 4 triángulos y los mismos valores de sus lados. ¿Sí? Eso significa congruente. El triángulo AFD es congruente, es decir, es idéntico al triángulo DBE, idéntico también al triángulo FEC y también es idéntico al triángulo EFD, ¿ya? EFD. Son 4 triángulos congruentes entre sí, es decir, idénticos. Solo la mediana lo puede hacer, ¿ya? Ok. Hasta acá no sé si hay alguna pregunta para que pasemos a los ejercicios, que les voy a pedir que les voy a dar un tiempito para que ustedes también intenten hacerlo, porque es bueno tratar de intentar hacer algo, ¿ya? Algún ejercicio. ¿Ya no hay pregunta entonces? Ya, no hay preguntas. Ok. Aquí están los primeros 2 ejercicios, ¿no es cierto? Y dicen lo siguiente. Dicen, número 1, en la figura 1, el triángulo ABC es equilátero. ¿Cuáles eran los triángulos equiláteros? Los triángulos equiláteros eran aquellos que tenían todos sus lados iguales y también todos sus ángulos iguales. Es decir, cada uno de estos ángulos vale 60 grados. Y el triángulo DEA es rectángulo isósceles. ¿Qué significa un rectángulo isósceles? Significa lo siguiente. Sería un rectángulo, rectángulo, ¿no es cierto? Por ejemplo, este, rectángulo en C, ¿sí? Isósceles significa que el lado AC y el lado CB, o sea, los lados que sostienen el ángulo recto, ¿ya? Son iguales. Por lo tanto, ese ángulo de ahí vale 45 y este ángulo de acá también vale 45, lo que es isósceles rectángulo. Y con esa información, y también me dicen que CE es altura, y si es altura, entonces también, si es altura, entonces forma un ángulo recto en la base. Entonces me piden la suma de estos 3 ángulos. Intenta hacerlo, por favor. Con esto que le acabo de decir ahí ya tiene alfa, por lo menos. Con lo que le dije el triángulo isósceles también tiene gamma. Le faltaría solamente beta. Le voy a dar solamente un minutito ya, porque no sé si me están realmente, si realmente lo están haciendo o no. Ya, pero igual por si acaso. Además que no han respondido mis preguntas, si es que tienen duda o no. Entonces no sé si están ahí o no. Yo sé que están ahí en todo caso. Son bromas. Ok. Ya, yo voy a empezar por mientras. ¿Sí? A ver, alguien está ahí. No entendí lo que hizo, dice Sofía Flores. Mire. No, si todavía no hago nada, en todo caso, Sofía, por si acaso. Le estoy dando un tiempito para que lo resuelvan, ¿ya? Para que resuelvan el ejercicio. Pero solamente hablé de los datos de la figura. Dice que el triángulo ABC es equilátero, y para que sepan, los triángulos equiláteros tienen sus 3 lados iguales, ¿ya? Como ese que está ahí. Sus 3 lados iguales, ese lado de ahí, este lado de acá y este lado de acá, son los 3 iguales. Y estos ángulos también son los 3 iguales, y como son los 3 iguales, tienen que valer 60, ya que es un triángulo equilátero, ¿sí? Y ya que la suma de los ángulos interiores tiene que sumar 180, ¿sí? Sí, Esperanza, ya, vamos a... No lo he hecho todavía, chiquilla, ya, por si acaso, Esperanza, no lo he hecho todavía, ya. Estoy explicando esto, mire. Ya, ahora lo voy a empezar a hacer, ya.
Dice, en la figura 1, el triángulo ABC es equilátero. ¿Qué significa que sea equilátero? Que sus tres lados son iguales y sus tres ángulos interiores también son iguales. ¿Y por qué se equivalen 60? Cada uno, porque dije que eran iguales los tres. Los tres ángulos son iguales y la suma de todos los ángulos interiores de cualquier triángulo tiene que ser 180. Y como son iguales y tienen que sumar 180, cada uno tiene que valer 60. A ver, ¿alguien hizo algo? Ahí me mandaron una respuesta de 135. Ya me mandaron una respuesta acá. Vamos a ver si es verdad o no. Veamos. Entonces, como este triángulo que está acá nos dice el enunciado que es un triángulo equilátero, ese ángulo de ahí vale 60, este ángulo de acá vale 60, y este ángulo de acá vale 60. ¿Sí? Ya, eso por una parte. La segunda parte me dice que el triángulo DEA es rectángulo isósceles, es que ese lado es igual a ese. Si es rectángulo isósceles, ese ángulo de la base, ese ángulo de ahí tiene que ser igual a este ángulo de acá. ¿Sí? Esa es una propiedad de los triángulos isósceles. Los ángulos que están en la base tienen que ser iguales. Me dice que es isósceles rectángulo, es decir, tiene un ángulo recto. Para que me suben 180 los tres ángulos, necesariamente estos dos tienen que valer 45 cada uno. ¿Ya? Es porque la suma de todos los ángulos interiores tiene que dar 180 nomás. ¿Ya, chiquillos? Entonces, este de aquí vale 45. Ya que 45 más 45, 90, más 90, 180. Se tiene que cumplir eso. Entonces, ya tengo otra parte solucionada, ¿no es cierto? Es decir, que alfa vale 45. ¿Sí? Y me falta terminar acá. ¿Sí? Me falta terminar aquí. Yo que acabo de decir, si esto es altura y este es un triángulo isósceles, también va a ser bisectriz esta recta, ¿ya? Si el triángulo es, perdón, equilátero, como este que está acá, y yo trazo su altura, esa altura, no solamente esa altura, también es bisectriz, ¿ya? Divide al ángulo en dos partes iguales. Por lo tanto, mire, incluso usted puede hacer esto sin usar esta propiedad, de verdad, sin usar la propiedad que le acabo de mostrar. ¿Cómo lo puede hacer? A ver, alguien me escribió. Ah, la Carla también le da el mismo resultado, 135. Ya, mire. Olvide lo que le acabo de decir, que esta también es bisectriz. Mire, si este es un triángulo, tiene que valer 180 la suma, 90 más 60, son 150, que tiene que valer 30. ¿Se fija? ¿Sí? Y como este vale 30, y dijimos que era un triángulo equilátero, ¿no es cierto? Todos sus ángulos son iguales y valen 60, este tiene que valer 30. Y ahí queda demostrado que también es bisectriz, ¿se fija? Por lo tanto, ahora ya tengo todos los valores. Tengo el valor de alfa, tengo el valor de beta y tengo el valor de gamma y los tengo que sumar. Alfa vale 45, beta vale 30 y gamma vale 60. Entonces es 125. Muy bien, Melanie y Carla parece que fue. A ver. Sí, también la Carla Beltrán. Ok. Chiquillo, no sé si se entendió esto o es necesario que se explique de nuevo, porque si es necesario lo hacemos, no hay problema. Profe, Sí, dígame. ¿cómo sacó beta? Beta, mire, lo saqué así. Lo saqué con puras propiedades de los triángulos. Fíjese. Primero me dijeron, ¿no es cierto?, que este triángulo de acá era equilátero, por lo tanto, al tiro 60, ¿cierto? Después me dijeron que este era rectángulo, pero isósceles, es decir, que ese ángulo es 45 al tiro, ¿ya? Y me faltó ese, ¿no es cierto?, que es tu pregunta. Mira, aquí hay un dato que no podemos dejar pasar, que dice que C es altura. Y si es altura, entonces forma un ángulo recto. Se fija aquí, ¿ya? Como es altura, forma un ángulo recto ahí. Ahí lo dibujé. Entonces, si tú te fijas acá, aquí hay un triángulo, mira, ahí. Y la suma de los ángulos interiores de este triángulo tienen que dar 90 grados, ¿sí? Por lo tanto, si este vale 90,
perdón, 180, perdón. La suma de los ángulos exteriores es 180, sorry, está caído. ¿Ya? Ya sabemos que ese es 60 y ese es 90. 90 más 60, 150, por lo tanto este vale 30. Hasta ahí, ningún problema. Como dijimos que este triángulo ABC, ese que está ahí, es un triángulo equilátero, entonces ese vale 60, ese vale 60, ese vale 60. 60, 60 y todo este vale 60. Como todo ese vale 60, entonces este es 30. Ya que este ángulo de acá vale 30, para llegar a 60, 30. Y ahora sumamos. No sé si respondí tu pregunta, estimado. Sí, profe, muchas gracias. Bacán. A ver, alguien más escribe acá. A ver, no, estimada, mire, no se suman los 45, no. Se suma el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma que ya aparecieron acá, ¿ya? No que usted sume 3 veces 45, no. El ángulo alfa nomás vale 45, ¿te fijas? Más el ángulo beta que vale 60, más el ángulo, perdón, gamma que vale 60, ahí está, y más el ángulo beta que lo acabamos de calcular vale 30. Esa suma da 135. Claro, coincide que 45 por 3 es 135, pero no tiene nada que ver eso, ¿ya? Ok, ya. ¿Alguien más tiene alguna preguntita? A ver, aquí, toma en el chat. Ah, ya entendí, vale. Ya, gracias. Listo. Vamos con la número 2. Intenta hacerlo usted también. Este es facilito, ¿no? En la figura 2, CD es bisectriz, es decir, divide este ángulo en dos partes iguales. Es una propiedad de las rectas que son bisectrices, ¿ya? La bisectriz de un ángulo siempre divide al ángulo en dos partes iguales. Y ¿cuál es la medida del ángulo X? Y me dan estos datos. Dicen que ese ángulo de ahí es 60, que este ángulo de acá es 70. Con esos datitos que están aquí, a todo esto, estas son todas preguntas PSU, chiquillos, por si acaso. En algún momento han salido en las pruebas. Entonces, ¿qué me dicen ustedes? ¿Se podrá calcular eso? O si lo están calculando, denme el resultado. Mire, solamente le voy a dar una pista, mire. Recuerde el concepto de ángulo extendido. Un ángulo extendido vale 180. Y con eso estamos listos para el ejercicio. Y también hay que recordar que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo, o sea, el triángulo ordinario, ¿eh? Teniendo aquí herramientas para hacer algo mejor. Ahí sí. Entonces, la otra propiedad que para hacer este ejercicio es que el ángulo alfa, el ángulo beta y el ángulo gamma suman 180. ¿Ya? La suma de esos tres. ¿Sí? Suman 180. Ya hay una respuesta, parece. A ver. Ya. Kiara parece que le dio un resultado. ¿Ya? Bien. Veamos. Veamos si es verdad lo que le dio a ella. ¿Sí? Le dio 59. Veamos. Fijémonos que con este dato, un ángulo extendido es aquel que mide 180 y los ángulos extendidos están en la recta. Por cualquier punto de la recta yo sé que es 180, el ángulo que forma. Por lo tanto, de aquí a acá hay 180 grados. Si este vale 70, este tiene que valer. Nunca se dejen guiar por los dibujos. ¿Ya? Ese tiene que valer 110. ¿Ok? Y aquí hay un triángulo, pues. Aquí hay un triángulo. ¿Ya? Y ese triángulo, al igual que cualquier tipo de triángulo, tiene que sumar 180, la suma de los ángulos interiores. Entonces, ese ángulo, más este angulito que está acá, ¿no es cierto? Ese que está ahí, tiene que sumar 180. Por lo tanto, 110 más 60, más ese ángulo que está ahí, que le voy a llamar cualquier cosa, más el ángulo, no sé,
beta, ya, por decir algo, es igual a 180. Entonces beta vale 10. Es decir, que este pedacito de ángulo de aquí vale 10. ¿Cómo lo hice? Sumando aquí, después pasando, restando acá, y me queda beta, listo. O decir 110 más 60, 170, más algo me tiene que dar 180, más cuánto, más 10. Listo, ahí está. Y como dijimos que era bisectriz esta recta que está acá, divide este ángulo en dos partes iguales, es decir, ese vale 10, ese vale 10, por lo tanto este ángulo vale 20, ¿ya? Respuesta colecta, respuesta colecta, respuesta correcta, 20, ¿ya? A ver. Esperanza le dio 10, ¿no? Porque le faltó el otro pedacito, ¿ya? Le faltó ahí. Sumarle el ángulo que usted calculó es este que está acá, ¿ya? Pero usted le están pidiendo la medida del ángulo X, por lo tanto, ese que está ahí es X. Este que está aquí es X, ¿se fija? Ya. Si hay dudas, por favor, a ver, aquí me escribieron algo. Sí, pues no se le tiene que olvidar, pues, estimada. ¿Ve? A otra persona le pasó lo mismo, calcularon aquí y listo. Aquí la respuesta, no. Eso que hicieron algunos de sus compañeros, de sus compañeras, perdón, de solamente calcularlo, eso, es muy común que suceda, ya tienen que estar muy atentos, siempre es muy común, ¿ya? Que pase ese error. A ver. Por 2, sí, Esperanza, por 2, exactamente. Ya, entonces vamos con la pregunta número 3, que dice lo siguiente, dice, en el triángulo ABC de la figura 3, ABC de la figura 3, CE es transversal de gravedad y CE es igual a BE. Fíjese, a ver, aquí hay que hacer una aclaración. Si es transversal de gravedad, va a dividir al lado opuesto en dos lados iguales. Ahí. Ah, no. Acá. Va a dividir. Si esta es la transversal de C, va a dividir a la base de acá en dos partes iguales. Por lo tanto, esta transversal que me dieron en el ejercicio, esa de ahí, va a dividir al lado opuesto en dos partes iguales. Esa parte de ahí es igual a la parte de acá, pero también me están diciendo, mire, que ese trazo, es decir, esa transversal es igual al lado de acá. Y si eso pasa, entonces triángulo rectángulo en C. Listo, se acabó. Lo acabamos de ver, mire. Mire. Lo vamos a calcular igual, ¿se fija? El rectángulo en C, si esos tres lados son iguales, y esta es transversal de gravedad, entonces el rectángulo en C, porque aquí había una observación. ¿Se acuerdan que había una observación ahí? Que decía lo siguiente, si el triángulo ABC es rectángulo en C, entonces esas tres partes tienen que ser iguales, miren. Estos tres de acá, oh, Margot, esos tres, si es rectángulo en C. Y si esta es transversal de gravedad, obviamente, solamente si es transversal de gravedad. Y aquí, en el ejercicio, mire, tenemos que calcular el ángulo X, ¿no es cierto? Y si todos estos tres lados son iguales, es decir, que ese ángulo es rectángulo, chiquillos. ¿Se fija o no? Solamente estar atento a las propiedades. Chuta, yo la jodí porque aquí debía haberle dado tiempo para que se hubiese confundido un poco más. No, en fin. En fin. ¿Hay alguna duda con esto, no? Salió así como plop, así como muy rápido. Bueno, y para el que no sabe la propiedad, no se puede hacer más. Ah, sí, igual se puede hacer. ¿Sabe por qué? Porque si ese lado es igual a S y es igual a S, este de aquí tiene que ser igual al de acá, ya que se forma un triángulo isósceles. Ah, pero aquí estoy jodido, ¿no? Hasta aquí no más llego, ¿no? No se puede sin darse cuenta de eso. No se puede, chiquillos. No se puede calcular así, ¿no? Solamente teniendo en cuenta la observación que salió delante. A ver, alguien escribió, dice.
Lo explica de nuevo, me dice ahí, Vicente, sí, no hay problema, es que, mire, Vicente, lo que pasa es que a veces, eh, o quizás usted no estaba tan atento, se fija, en esa clase, en el preu, ¿ya? Por eso que a lo mejor lo entendió mejor acá. En fin, ya Sofía, lo voy a explicar de nuevo. Mire, nosotros tenemos una propiedad muy importante que tiene que ver con la transversal de gravedad. Recordemos esto, rapidito, a ver, ahí está, las transversales de gravedad. Las transversales de gravedad son trazos que dividen al lado opuesto del vértice del cual salen en dos partes iguales. Ese trazo de ahí es igual al trazo de acá. Por lo tanto, esa es transversal de gravedad. Si la transversal sale del vértice C, va a dividir al lado AB en dos partes iguales. Y son dos partes iguales que están ahí. Si la transversal sale del vértice B, entonces va a dividir al lado AC en dos partes iguales también. ¿Sí? Pero aquí hay una observación estimada, mire. Dice que es el triángulo, que si este triángulo ABC, como este que está acá, ya, no, como ese no, como este que está aquí, ¿sí? Es rectángulo en C. ¿Qué significa que sea rectángulo en C? Que el ángulo recto va a ir ahí, en el vértice C, ¿sí? Y yo trazo la transversal de gravedad, esos tres lados van a ser iguales, ¿ya? Siempre y cuando este ángulo sea recto, sea de 90 grados, ¿ya? Como acá. Me están diciendo lo siguiente, me están diciendo que si el triángulo es rectángulo en C, es decir, que ese ángulo mide 90 grados, ¿sí? Y yo trazo la transversal de gravedad, y yo trazo la transversal de gravedad, que es la recta que divide al lado opuesto en dos partes iguales, ese trazo de ahí es igual al de acá, pero también, como es rectángulo aquí, ese lado también va a ser igual. Esos tres trazos van a ser iguales. Eso, el trazo de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí, todos van a ser iguales. Todos van a ser iguales. Siempre y cuando ese ángulo sea de 90 grados y desde aquí salga la transversal de gravedad. Por lo tanto, en el ejercicio, mire, en el ejercicio que acabamos de hacer, este de aquí, me están diciendo lo siguiente. Todos están enunciados, mire, dice que el trazo C es transversal de gravedad en este triángulo, ¿sí? Y si es transversal de gravedad, yo al tiro digo que divide al lado opuesto en dos lados, en dos trazos iguales, ¿sí? Pero además me están diciendo que este trazo CE, es decir, la transversal, es igual a este lado de acá. Si estos dos lados son iguales y este lado es igual a este, entonces este también es igual a ese. Son los tres lados iguales. Y si esto pasa, entonces el triángulo tiene que ser rectángulo ahí. ¿Se fija? Cuando esto pasa con la transversal de gravedad, que ese lado es igual a ese, es igual a ese ángulo tiene que ser 90. Por lo tanto, ese ángulo de ahí vale 90 grados. ¿Sí? No sé si le quedó más claro, estimada. ¿Sí? Ya, bacán. Bacán. Eso es lo importante. Vamos con el siguiente ejercicio, ¿no es cierto? Que es el que está acá. El número 4. Déjeme ver la hora porque... Ah, ya nos quedan 10 minutos. Todavía tenemos tiempo. Okay. Dice, en la figura 4, la que está ahí, RS es simetral. Mire qué interesante. Y además el trazo AD y el trazo RS son paralelos. Y me piden cuál es la medida del ángulo X. ¿Lo pueden intentar hacer, querido y estimado? Por favor. Lo que tienen que recordar es lo siguiente nomás, que si es simetral, ¿ya? La simetral parte del punto medio de la base de acá, y eso da lo mismo, no nos importa que divida esta parte por dos partes iguales, da lo mismo, no nos importa eso. Lo que nos importa de la simetral es que forma un ángulo de 90 grados aquí. Le voy a dar un par de segundos ya
a ver si que son o lo pueden hacer. Es fácil, de verdad. La gracia está aquí, en que ese trazo de ahí es paralelo al de acá. Con eso podrían resolver perfectamente. Bueno, y recordar también que la suma de los ángulos interiores del triángulo suman 180. A ver, ¿alguien ya respondió? Veamos. No. Ah, ya, sí, sí, perdón, sí, esto está correcto. Ya, alguien ya llegó a la respuesta correcta. Perfecto, perfecto. Sí, y yo estaba calculando este ángulo, estimada, por eso estaba buscando esa respuesta aquí. Ya, lo vamos a empezar a hacer entonces. Veamos, mire. En lo que hay que fijarse aquí es lo siguiente, mire, en esto. Si yo tengo una recta, a ver, alguien más escribió, a ver, veamos. No, Carlita, es mucho. Veamos, mire. Si esta recta, yo le dibujo una paralela. Una recta paralela a esta sería algo así como esto. Como esa que está ahí. ¿Sí? Esas dos rectas son paralelas. Y si yo trazo en esta recta paralela, ¿sí? Una recta perpendicular. ¿Por qué perpendicular? Para que este ángulo sea de 90. Entonces este ángulo también vale 90. Y si yo dibujo otra paralela, profe, también vale 90. Exacto. Si usted dibuja otra paralela, también va a valer 90 acá. A ver, profe, y si en vez de poner una recta perpendicular aquí, pongo una recta transversal así, ¿no? En ese caso, ese ángulo de ahí va a ser igual al ángulo de ahí, igual al ángulo de acá, ya que estas son todas paralelas. ¿Sí? Ese ángulo es igual a ese, es igual a ese. Ah, bueno, profe, entonces con eso tenemos aquí, pues, si esta es paralela a esta, y esta es perpendicular porque me dicen que es simetral. Si es simetral, son un ángulo recto. Ese ángulo recto se tiene que volver a repetir ahí. Y si este pedacito de ese ángulo vale 49, este tiene que valer 31, para que sea 90. ¿Sí? Y la suma de estos tres ángulos interiores tiene que ser 90, ya que es un triángulo. Es decir, el 31 más el X más el 49 tiene que ser 180, perdón. Me da con el 90. La suma de los tres ángulos interiores tiene que ser 180, perdón. ¿Ya? Entonces, la suma de este ángulo más este ángulo tiene que ser igual a 180 grados. Entonces tengo 31 más 49, 90. Igual a 180. 90 más cuánto me da 180 más 90. Por lo tanto, ese ángulo vale 90. Bien, Melanie. Muy bien. Vale 90 grados. Ok, a ver, alguien escribió. ¿Ve que era súper fácil? Tiene razón. Nuevamente. Hay alguien aquí que me pasa corrigiendo, ¿eh? Y está súper, porque está atenta. Este es 41. Ya no era 31. Era 41. Para que sume 90. Perdón, me equivoqué. ¿Ya? Para que vean que hasta los profesores nos equivocamos aquí en cositas. Así no se van a equivocar ustedes. ¿Ya? Lo bueno es que nosotros ya dimos todas las pruebas de cuarto medio, así que ya salimos de cuarto medio. En fin, no sé si se entendió, estimados. Ahí está Sofía, de ahí, no, no era 31, era 41, ya me confundí. ¿Sí? A ver. Ah, ya, ok. ¿Se entiende entonces? Bacán. Bacán. A ver, vamos a ver la hora, porque... Ah, nos quedan 4 minutitos. Mire, este es el último, ya por los 4 minutos que nos quedan. ¿Sí? Y la próxima semana vamos a pasar teoremas especiales con respecto a los elementos secundarios, ¿ya? Del triángulo, de los triángulos isósceles y de los triángulos equilaterales, ¿ya? Son re fáciles, ¿sí? Es más de lo mismo, ¿ok?
Entonces aquí, en el triángulo, PQR dice, de la figura 5, PRQ vale 80. Y de E es mediana. Si es mediana, ¿cierto? Divide los lados, es la recta que junta o une la mitad de los lados, ¿sí? Esa recta que está ahí. Y la propiedad que tiene la mediana es que es paralela al lado opuesto, a ese lado que está allá. Es paralela. Eso es por propiedad de la mediana, ya que está acá. Ahí está la propiedad de la mediana, ¿sí? Entonces, ese lado es paralelo a ese, esa mediana es paralela a esta, y esta mediana es paralela a esta. Y si son paralelas, se va a cumplir eso, ¿sí? Lo vamos a explicar ahí. Entonces, si son paralelas, ese ángulo de ahí es el mismo ángulo de aquí, 55, así de fácil, ¿sí? Lo acabamos de decir. Si esta recta es paralela a esta, y yo corto, chuta la de cera que soy. ¿No? Ya hagamos una cuestión. Si esta es paralela a esta, y lanzo una transversal aquí, ese angulito que está ahí es igual a este angulito que está acá. Y si dibujo otra paralela a esa, lo mismo. Oh, Margot. Si dibujo otra paralela, ¿no es cierto? A esa ahí, también pasa lo mismo. Por lo tanto, si esa es paralela a esa por propiedad de mediana, ¿sí? Ese ángulo que se forma ahí tiene que ser igual al ángulo que se forma acá. Y la suma de los ángulos interiores del triángulo tiene que ser 180, de este triángulo que está acá, ¿cierto? 180. S más S más S, 180. 55 más 80 más X igual a 180. Eso es 135 más X igual a 180. X va a ser igual entonces a 50.000. No, 45, estúpido. Ahí sí. Oh, perdón, me cago súper mal. Perdón. Ok, ahí sí. 45. Ya, ahí nos suma 180. Muy bien. Ya, chiquillos. A ver. Se ríe la cara. Ok, ya. Estimados queridos, eso fue la clase de hoy. Ya. Yo no sé si entró la inspectora, pero les tengo que sacar una foto a la asistencia, por favor, chiquillos. Ya, así que no se vayan todavía. No se vayan, por favor, no se vayan. Le voy a tomar una fotito a la asistencia, terminamos. Porque no sé si la inspectora podía pasarla hoy día. Ya. Voy a sacar una foto, chicos, y nos vamos al tiro. Ya, no se vayan, por favor. Ahí está. Ya. Ya, querido y estimado, ahora sí. Que estén súper bien, ¿ya? Dije algo de las décimas, Carla, sí. Dije que le iba a mandar un correo para que me avisen dónde las va a usar. ¿Ya? O usted ya la usó, parece. No sé, ya, no importa, parece que se fue. Ya, chicos, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Chao, Chao, profe. profe. Chao, profe, Cuídese. cuídense.